¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí Identidad Privada, el mensaje televisivo del SADOP. Juli, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes a todo del otro lado. Esta semana nos hemos visto conmovidos por un episodio que se vivió en una escuela de la ciudad de Villa Carlos Paz, en donde hubo una situación bastante complicada entre una docente y un alumno. Hay repercusiones de las más variadas y es por eso que con nuestro equipo de producción y las autoridades SADOP hemos decidido tratar el tema como corresponde, desde una altura considerable. Efectivamente, vamos a tomar este caso como punto de partida para hacer un análisis desde distintas aristas. Por el lado de la psicología va a estar con nosotros Fabiana Gómez Córdoba, asesorándonos, comentándonos, y también vamos a contar con la palabra de Sandra Pérez, secretaria gremial de SADOP de la Delegación Capital, y también con Jacobo Ali Hernández, asesor letrado de la Delegación Capital. Así que vamos a arrancar ya con este tema. Ahora nos vamos a las calles, estuvimos preguntando a los padres, a la gente, qué opinan de este caso y si realmente existe o no violencia escolar. Estamos interrogando acerca del caso de Carlos Paz, de la docente. No sé si está al tanto, queremos saber qué piensa. Yo no lo veo tan grave. Y hasta, a ver, cuando decimos que el docente se tiene que adaptar a la terminología que usan los adolescentes, está usando y lo está tratando de par a par, ¿no? Yo no lo veo tan grave. La profesora medio que se pasó de, como que el abuso de sus derechos y se pasó de línea. Todas estas nuevas medidas, el bullying, todo, creo que a veces se hace un mundo más grande de lo que realmente es y de lo que realmente pasó. No justifico la reacción desmedida del docente porque tiene que dar un ejemplo ante los alumnos, pero también tengo hijos de esa edad y sé que suelen ponerse bastante intratables en determinados momentos. ¿Usted qué opina? ¿Existe violencia escolar o no? Por supuesto que existe violencia escolar. Y esa docente falta el respeto groseramente. Y yo soy ex docente universitario. Fui profesor de la Facultad de Ingeniería 23 años. Estoy acostumbrado a tratar con alumnos y estoy acostumbrado a tratar con la juventud. No sé si catalogarla como violencia, sí que se ha establecido ese método de comunicación entre docentes y alumnos. ¿Cómo crees que podemos prevenir la violencia escolar? O sea, ¿desde dónde uno como padre, como hermano, como maestro, qué puede hacer para prevenir esto en el aula? La verdad que se pone cada vez más difícil. Creo que es una cuestión que se tiene que trabajar conjuntamente la sociedad, el Estado y el colegio. O sea, enseñar desde el colegio, enseñar desde ejemplo, enseñar con publicidad. Es algo que viene desde hace mucho tiempo y se viene haciendo muy complicado poder reencauzar toda esta situación y es una realidad que se vive lamentablemente. Han cambiado mucho las épocas, se protege los padres mucho a los hijos sin mirar que los tienen que corregir, más que ir directamente a agredir al docente. ¿Qué hace la familia, el padre, para ayudar, para contribuir a evitar la violencia en el aula? Tiene que arrancar con no violencia en el padre. Yo veo mucha violencia familiar hasta en la palabra, en el trato, en el destrato. La única forma de formar a la juventud es educándola. Y la educación no es violencia. Es amor, es respeto, es cariño. Y enseñarle cuáles son los límites. De buena manera y de buen modo. Lo dijimos, no es un tema fácil, es bastante complicado para emitir opinión y hay opiniones encontradas. Es por eso que necesitamos una mano. Es así, Vicky, por eso hoy nos acompaña Fabiana Gómez Córdoba, la profesora. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar otra vez con ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, te hemos solicitado para analizar este tema desde otra perspectiva. Sabemos que sos especialista en educación sexual, que estás como fundador y coordinadora de Únete Córdoba para ponerle fin a la violencia contra la mujer. Y bueno, queremos analizar este tema. El tape que acabamos de ver recién, como veíamos, hay opiniones bastante diferentes. Sí. ¿Qué pensás? ¿Qué nos podés decir? ¿Hay violencia escolar o no podemos hablar de esto?
Bien, en primer lugar, creo que sería muy importante poder definir de qué hablamos cuando hablamos de violencia. No todas las agresiones son una violencia. Por ejemplo, si yo encuentro una niña que está a punto de meter una aguja de tejer en un tomacorriente y la agarro de los pelos para sacarla, es una agresión, quizás le produzca hasta un daño con el tirón de pelos, pero no es un acto violento, porque mi intención no fue causarle daño. Es decir, el primer requisito para que haya violencia es la intencionalidad de causar daño. Y el segundo requisito para que se dé una situación de violencia es que haya desigualdad en la relación entre esas personas, desigualdad en el poder. Tiene que haber una que tenga mayor poder de cualquier tipo, emocional, económico, de fortaleza física, de jerarquía. Así que, entendiendo esto como violencia, podemos decir en realidad que existen dos tipos de violencia. Por un lado es la violencia que se da en la escuela, pero también existe la violencia que ejerce la escuela a sus integrantes, tanto a estudiantes como a docentes, como a directivos, como a no docentes. Profesora, ¿cuáles son los casos más comunes, que más se repiten de violencia en el aula? Sí, yo creo que no es muy positivo hablar de casos comunes, precisamente para no naturalizar la violencia. Creo que en realidad lo importante es apuntar a qué hacer frente a cualquier situación de violencia, ya sea entre pares, entre estudiantes, que pueden ejercer violencia psicológica, ya sea con la indiferencia, con los, entre comillas, chistes, que esto también es importante decir. Si es violencia no es un chiste, es violencia. Si es violencia no es un juego, es violencia. Poder definirlo claramente. Y frente a los hechos de violencia, tener en claro también que para que exista violencia en cualquier ámbito, necesitamos tres tipos de actores: quien agrede, quien recibe la agresión y testigos. Es decir, quien está viendo ese ejercicio de la violencia, sea otro estudiante, sea un docente, y no hace nada, también es parte de esa violencia. El no hacer, el avalarla con una sonrisa o con el silencio, me convierte también en parte de esa situación. Por lo tanto, y especialmente a las personas adultas en la escuela, quienes deben ser referentes, por ejemplo, todos y todas las docentes, deben hacer algo. Y por supuesto eso que deben hacer debe estar totalmente alejado de la violencia. Claro, justamente los padres, como veíamos, le preguntábamos cómo prevenimos, si se empieza desde la casa, y los padres nos decían sí, se empieza desde el hogar. ¿Usted qué cree? ¿Cómo podemos prevenir en la escuela la violencia? Sí, lo ideal es que empiece desde el hogar, es cierto, pero también es cierto que muchos hogares no tienen la posibilidad real de no ser violentos. Hay muchos hogares en donde la violencia es la moneda cotidiana. Claro. En esos hogares, ¿cómo hace un niño, una niña, un adolescente para aprender a relacionarse de manera no violenta? No tiene de dónde. Por lo tanto, la escuela tiene que ser esa posibilidad que le abra los ojos a un mundo distinto. La escuela tiene la responsabilidad de socializar de maneras pacíficas. Por lo tanto, es inadmisible, y en esto quiero ser sumamente clara, es totalmente inaceptable que un docente o una docente ejerzan violencia. Es la antítesis de ejercer educación. Y por ejemplo, en ese momento, supongamos dos compañeros, hay un episodio de violencia concreta. ¿A qué se le debe dar importancia en ese momento? ¿A los alumnos problemáticos, podríamos decir, o al contexto en el que sucede el episodio? Lo óptimo, en primer lugar, es no rotular, porque el hablar de un alumno problemático ya es un ejercicio de violencia, ya estoy rotulando a alguien y al rotularlo lo estoy encasillando, se va a comportar como alumno problemático porque es ese lugar que le asigno. Es un alumno que en todo caso tiene que aprender a resolver conflictos y mi desafío es poder enseñárselos. Lo primero, sea cualquier tipo de violencia, es ponerle el alto en ese instante, involucrarme y decir alto, basta. Y sí empezar a trabajar dentro del grupo, incluyendo a todos y todas las estudiantes, empezar a trabajar
precisamente el tema del diálogo, el tema de las estrategias, y conectarlo con las emociones. ¿Qué sentiste? ¿Qué crees que sintió la otra persona? Hay muchas alternativas de solución. Es una cuestión bastante compleja que vamos a seguir tratando. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Vamos a una pausa, ya regresamos con todos ustedes con más identidad privada. Sentir que tu familia está protegida te hace disfrutar de ella. Si sos afiliado a SADOP o SDOP, tenés beneficios exclusivos en salud. Ahora también contamos con el Sanatorio Allende Cerro. Solo con tu carnet y orden de consulta accedes a todas las especialidades médicas. Los mejores profesionales en salud, tecnología de avanzada, cómodas y modernas instalaciones al servicio de nuestros afiliados. Te esperamos en Sanatorio Allende Cerro. SADOP, siempre al servicio del docente privado y su familia.